Hola, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Leslie Joana Partía Cervantes. Soy de cuarto A, turno matutino, y esta es la materia de Derecho Mercantil. Yo les voy a hablar de los títulos de crédito. Los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna, es decir, se trata de documentos que expresan en su contenido un derecho literal y autónomo. Esto significa que cada tenedor del documento tiene un derecho propio, sin importar quién lo haya tenido antes. Para ejecutar estos derechos solamente es cuestión de tener estos documentos, que vienen siendo tres, que es el cheque, el pagaré y la letra de cambio. Voy a empezar primero con el cheque. Los elementos del cheque es la mención de ser cheque, inserta en el texto del documento, el lugar y fecha en el que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar del pago, la firma del librador. Si a este documento le falta alguna de estas, pues es la nulidad absoluta. Y todos estos datos o todos estos requisitos son indispensables para el cheque. Existen distintos tipos de cheques. Existen distintos tipos de cheques, como el cheque al portador, que es el más habitual de todos. Es sin lugar a dudas el cheque al portador. Este es el cheque en el que el portador no aparece nombrado con nombres y apellidos, sino un genérico al portador, que hace posible que sea cualquier persona quien vaya al banco a cobrar el monto pertinente. No es sin lugar a dudas el más seguro del mundo entre todos los tipos de cheques bancarios. Imagina que el portador lo pierde y que por lo tanto cualquiera aparece en el banco para cobrarlo con todo el derecho del mundo. Mejor es evitar esta situación y hacer otro tipo de cheque. El cheque nominativo, como su nombre lo indica, incluye el nombre y apellido de aquel portador que ha de beneficiarse del mismo. Esto implica que el nivel de seguridad de transacción se blinda de una forma mucho más segura. Eso sí, en caso de que el beneficiario quisiera que otra persona cobrara el cheque, también puede hacerlo mediante un endoso. También tenemos el cheque cruzado. Dentro de los tipos de cheques, el cruzado estaría dentro de los cheques nominativos. Este es, de hecho, un cheque nominativo en el que una de las dos partes, emisor o receptor, ha dibujado dos barras paralelas en la cara interior del documento. ¿Qué significa esto? Que es un cheque que no puede cobrarse en efectivo, sino que solo puede ser abonado en cuenta. El cheque conformado. Los cheques conformados son aquellos en los que la expresión conforme o certifica aparece escrita sobre el mismo. Esta es una forma en la que la entidad bancaria encargada de pagar la cantidad económica segura del emisor tiene fondos suficientes para pagar. De hecho, lo que hace la entidad para asegurar el cobro del cheque conformado retén la cantidad pertinente de la cuenta del emisor. Tenemos también el cheque de viajero, que aunque no son de los menos habituales entre todos los tipos de cheques, los cheques de viajero son aquellos emitidos por una entidad bancaria o algún otro organismo financiero no bancario con presencia internacional, tal y como la Visa, que aseguran que el beneficiario podrá cobrar o pagar en el extranjero una cantidad concreta en euros o cualquier otra moneda. Los cheques de viajeros no tienen una fecha de caducidad. Ahora les voy a hablar de los pagarés. El pagaré es un documento que supone la promesa de pago a alguien. Este compromiso incluye las condiciones que promete el deudor de cara a la contrapartida, o sea, al acreedor. Es decir, la suma fijada de dinero. Perdón, es que tengo dos. La suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo para realizar el mismo. El pagaré es un título de crédito que establece el compromiso formal. Este compromiso formal indica tres detalles. El primero, quién paga a quién. El segundo, qué cantidad de dinero. Y el tercero, cuándo debe realizarse dicho pago. Es decir, si lo decimos todo seguido, diremos que el pagaré establece un compromiso formal de que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en la fecha determinada.
El pago establecido al redactar el documento se realiza mediante dinero de monedas cuya conversión sea legalmente admitida, esto es decir, monedas de curso legal. Como es lógico, lo más común en nuestro país es el intercambio de pagarés firmados con la moneda pues de aquí, ¿verdad? Las características de un pagaré dependen de la regulación de cada país y los requisitos pueden ser los siguientes. Debe constar por escrito en el título del documento que se trata de un pagaré, o sea, tiene que decir ahí que es un pagaré. Además, debe expresarse en el mismo idioma que el resto de la redacción, o sea, si lo vas a escribir en inglés, todo tiene que ser inglés, si va a ser en español, todo en español. El compromiso incondicional de realizar el pago anotado en una cantidad fijada, pues en dólar, en moneda mexicana o lo que sea, tiene que decir el equivalente. El vencimiento debe estar indicado, es decir, la fecha límite de validez del documento. Es muy importante que en ese documento venga qué día tienes que realizar el pago o hasta cuándo es válido ese pagaré. El lugar elegido para el pago, para que el pago pueda efectuarse. O sea, tiene que decir dónde tienes que pagarlo, el día que se te venza, claro. Indicando el nombre del tenedor o el destinatario que se beneficie del pagaré, que puede ser una persona física o también jurídica, empresas o sociedades. La fecha y el lugar en que se firma el compromiso. Tienen que decir ahí la fecha en donde se hizo el día que se hizo el pagaré. Y firma de la persona suscriptora que se compromete a pagar. Existen tipos de pagaré, que es pagaré a la orden o pagaré no a la orden. Pueden ser también pagaré a la vista, pagaré al día fijo, pagaré a plazo variable del día de la emisión y pagaré sin vencimiento. Pagaré a la orden es aquel que puede ser traspasado mediante un endoso. Y pagaré no a la orden es aquel que únicamente puede ser traspasado mediante cesión de crédito. Hay algunos requisitos que nos marca el artículo 170, que dice que tiene que tener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, que ya se los dije anteriormente, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en que se suscrita el documento y la firma del suscriptor de la persona. Es casi lo mismo que les acabo de decir, pero esto ya viene articulado en el 170. Y las características es que es un documento autónomo, es decir, existe independientemente de acto o negocio que le dio origen. El pagaré es un título ejecutivo, es decir, en caso de que exista incumplimiento de pago por parte del suscriptor, el tenedor podrá ejercitar su derecho, o sea, obtener el pago de la suma, a través de un juicio por medio del cual el suscriptor demandado será requerido por el pago y en caso del incumplimiento al requerimiento, le sean embargados bienes suficientes para cumplir el pago de la suma adecuada. Ahora les voy a hablar de la letra de cambio. La letra de cambio es un documento de cobro en donde se ordena el pago de una determinada suma de dinero en la fecha del vencimiento. Se utiliza como medio de pago y garantías financieras. La letra de cambio es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago de la venta realizada y poseer una determinada característica y peculiaridades. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiación a sus clientes con la garantía de que cobrará el dinero en la fecha de su vencimiento. Los usos de la letra de cambio son para dos fines: la garantía de pago de sus créditos otorgados, que puede ser utilizada por otorgar financiación con garantías. Si no cumple con el pago, el beneficiario puede potestar el documento ante la justicia. Y medio de pago, que puede ser utilizada como medio de pago para facilitar la transacción de la compraventa. Las características de la letra de cambio: para que ésta tenga validez legal, tiene que tener lo siguiente: especificar el lugar de la emisión, denominación de la moneda en que se ha emitido, monto en letra y número, fecha en que se ha emitido el documento, fecha de vencimiento, datos del emisor, que sería el librador, dirección de la entidad bancaria donde habrá de hacerse efectivo el pago. Este no es tan obligatorio, pero pueden ponerlo.
Datos de la persona que debe hacer el pago, el librador. Aceptación explícita de que debe hacer el pago. Firma del emisor de la letra de cambio. Tasa de impuestos por timbres. Identificación de documento utilizado por su cumplimentación. La diferencia entre la letra de cambio y otros documentos financieros: si bien la letra de cambio es un medio de pago al igual que otros instrumentos financieros, que presenta algunas características especiales, entre las que se encuentran: la emite el acreedor o beneficiario. Exige la aceptación explícita del deudor, lo que no ocurre con otros instrumentos financieros. Permite fijar intereses al momento de pago, cosa que no ocurre en el cheque, por ejemplo, y se trata de un crédito y no de un pago a la vista. Les voy a decir algunas diferencias de la letra del cambio y del pagaré. El emisor, por ejemplo, en una letra de cambio es la persona o empresa que tiene el derecho del cobro. En caso del pagaré, el emisor se compromete a realizar un determinado pago. Participantes. En el caso de la letra de cambio hay 3 intervinientes: el tenedor, que es el que posee el derecho de cobro; el librador, que es quien emite la letra de cambio; y el librado, que es el que asume la deuda. En el caso del pagaré hay dos participantes: el beneficiario, que posee el derecho de cobro, y el firmante, que es el que emite el pagaré y asume la obligación de pago. Tipos de documentos. La letra de cambio es un documento oficial que es timbrado por el Estado, y el pagaré es un documento privado firmado por 2 partes. Los intereses. La letra de cambio no conlleva intereses, mientras que el pagaré sí puede incluirlos. Y la aceptación: en el caso de la letra de cambio, el deudor debe aceptarla, y en el pagaré no es necesario ningún tipo de confirmación. Bueno, y pues esta fue mi explicación de los títulos de crédito, que, como ya les mencioné, que es el pagaré, letra de cambio y el cheque. A mí me gustó mucho esta explicación, esas explicaciones que nos ha dado el profe, y pues la verdad es que yo no he utilizado ninguna, pero con esta información me es muy útil, porque ya sé para qué funciona cada documento y cuáles son los requisitos que tienen que llevar. Gracias.